Otra oportunidad. Nos comentabas, Enrico, ¿qué habría que hacer? Sí. ¿Qué estaríamos viendo la clase que viene? No, recomendamos que para la clase próxima lean el documento número 6, que es el documento con el que trabajaremos la unidad, que lean el documento 6, que vamos a trabajar el módulo 4, que es la formación universitaria en psicología entre 1940 y 1973. Son estas 3-4 primeras décadas de lo que denominamos el primer vallismo, y desde ahí, que termina el documento 5, vamos a avanzar hacia la Universidad de la República entre el 40, entre el primer vallismo y el golpe de Estado, y 1973. Entonces, documento 6, la formación universitaria en psicología entre el 40 y el 73, sugerimos que lo lean, tiene 48 páginas, de las cuales reales son más o menos 45. Así empezamos la próxima con las reflexiones de ustedes y no tenemos que dar una clase tipo magistral, vertical. Contigo, Alicia. Estamos. Hay un ruido de cañería importante. ¿En dónde? Acá. Una bubucela, parece. Yo sí le sé mi micrófono, pero... A ver si le sé el tuyo. Sos vos. Bueno. Buenos días a todos y a todas. Como les comentaba Enrico, la clase próxima arrancamos entonces con el documento de trabajo número 6 y arrancamos el módulo 4. O sea, hoy estamos finalizando el módulo 3. Tengo algo importantísimo para decirles, que creo que les va a poner muy contentos, no hay parcial este sábado. No hay prueba este sábado. Digo esto porque nos llegaron un par de mensajes y consultas sobre cuándo era la próxima prueba y qué iba a haber, qué va a pasar con la prueba. No va a haber parcial este sábado y les contamos un poquito por qué. Porque estamos evaluando en el equipo la posibilidad de... Nos quedarían 4 pruebas, ¿no? Porque son en total 6 módulos, y era una prueba por módulo. Estamos evaluando la posibilidad de juntar, de sintetizar, de hacer, en vez de 4 pruebas, hacer 2, sintetizando a 2 módulos. Eso se los vamos a informar oportunamente, pero no va a haber... así que se queden tranquilos que este sábado no hay parcial. Varios de ustedes, digamos, sabemos que están complicados con otros parciales, porque eso era un poco lo que nos decían por los mensajes y los mails, que se les estaban superponiendo parciales de otras materias. Así que bueno, nada, les estaríamos dando un respiro. Pero acá viene un poco la pregunta, ¿han podido leer algo? ¿Están pudiendo leer? Por ejemplo, estamos ahora con el documento 5, esta va a ser la última clase que trabajamos en el documento 5, que venimos haciendo además esta otra entrada al texto, más pegada al texto. ¿Están pudiendo leer? ¿Están teniendo alguna dificultad? Están muy callados, calladas. Nos llamó también la atención que no llegaron más preguntas, no formularon más preguntas. No sabemos si es porque están pasados, digamos, con las otras exigencias de otras materias, o porque, bueno, o porque no resultó tan acertada, digamos, la propuesta. No te escucho, Enrico. Prende el micrófono, para. Martina dice que hacer 7 materias es una mala idea. Bueno, los parciales aparecen como el principal obstáculo.
Yo no sé, yo soy de la generación posterior a la dictadura, ¿no? Yo ingreso a estudiar en lo que era la Escuela Universitaria de Psicología, hoy Facultad de Psicología, en el 84, pero estudiar psicología empecé en el 82 en el Instituto de Filosofía, Ciencias y Letras. La generación tuya, Alicia, del 90, ¿ustedes entraron fines del 90, Alicia, como generación? ¿O 2000? Está apagado tu micrófono. Perdón, no, 2001 soy yo. El 2000, está, 2001. 2001. Claro, porque ustedes ingresan justito al otro año, se produce La la crisis huelga. del 2002, La huelga del la 2002, huelga sí. universitaria. Exacto. No, lo que estaba pensando yo es vinculado a los procesos de formación es distinto, ¿no? De ustedes como generación 2020, yo generación 84, 1984, de otro siglo, y la generación de Alicia del 2001. Estaba pensando por lo que decía Antonio Trigo, que entró en el 84 en economía. Bueno, por ahí en el 84 yo hice economía, porque las clases empezaron tardísimo. Yo iba al cine ABC y di Marx, Adam Smith, David Ricardo y Keynes. Fui oyente de Economía 1, porque me interesaba. Bueno, pero lo que digo es que quizás habría que pensar algo de esto, de la forma cursada, ¿no? En mi generación fue bastante común que la gente realizaba formas de cursadas diferentes, ¿no? No hacía todas las materias, o sea, era común que la gente no hiciera todas las materias, que hiciera una selección de materias, lo que era súper común que en segundo, en tercero, seguro no hacías todas las materias, porque ahí venían otros procesos familiares, casamiento, noviazgo y trabajo. Entonces, yo lo que he visto en estos años, sobre todo con el plan 2013 en adelante, estos inicios así de mucha, la cuestión del manejo del tiempo, ¿no? La necesidad de recibirse, de transitar muy rápido por facultad, etcétera, etcétera. Creo que sí, a algunos se le va a hacer mucho más difícil y capaz conviene hacer una elección de materia y cursada para poder disfrutar, sobre todo aquellos que tienen una vocación que se va desplegando más clara en torno a la psicología. No digo nada nuevo con esto, parezco un padre viejo, pero en realidad es lo que pienso, ¿no? Porque ahora cuando yo estaba leyendo que varios de ustedes ponían que iban leyendo el módulo 1, es muy difícil trabajar sin que ustedes lean, porque lo que les queda es un TikTok, un YouTube, algo donde tomar algunas ideas, una foto, una imagen, pero no pueden apropiarse de lo que van aprendiendo. Entonces, a nosotros lo único que podemos hacer es que es súper importante que puedan acompañar la lectura. Bueno, para la próxima les pedimos por favor a todos los que quieran y puedan que lean el documento número 6, así por lo menos podemos discutir porque en la discusión van a ver que a la hora de hacer un parcial, si no se dedican a copiar, va a ser más fácil rápidamente poder comprender. Las preguntas generalmente el problema que tienen es comprender para dónde va, porque si uno estudió después las respuestas sale muy rápido. La cuestión es la primera lectura, entender el sentido de la pregunta. Y bueno, y lo más importante de todo, para mí por lo menos, es poder aprender, poder discutir, elaborar y apropiarse de los conocimientos. Bueno, le entramos a Sí, las preguntas también, que hicieron. sí, Dale. yo quería decirles alguna cosita en relación a esto que plantea Enrico. También, a ver, nos interesa conversar esto con ustedes para ver qué es lo que les está resultando más útil, ¿no?
nosotros, como le decíamos, ahora ensayamos, se lo dijimos hasta el cansancio, pero esto de, bueno, dar una clase bien pegados al texto y demás, y estas cosas funcionan también, y cuando nosotros les hablamos de la lectura, no es una lectura de una vez y para siempre. No es que pretendamos que hagan una lectura de una vez y para siempre, digo porque ahora nos están diciendo, bueno, tenemos parcial de epistemología, no vamos a poder leer para el martes. Bueno, capaz que no es una lectura, el estudio final, de repente hay que pensar que los textos pueden tener más de una lectura, y a veces esto de, no sé si están familiarizados con el término, pero las lecturas diagonales, que es por lo menos abrir el texto y hacerle como una peinada rápida, aunque no lo lean en profundidad, por lo menos saber de qué va el texto, cosa de que cuando vengan a clase, digo en esto como estrategia, cuando se les tranque, se les atoren muchas materias, ¿no? Por lo menos saber de qué va, ¿no? Porque el aprovechamiento de la clase lo van a poder tener una atención y una escucha totalmente distinta. Vieron que a veces nosotros hacemos mucho énfasis en que no estamos diciendo nada muy elevado, ni ninguna verdad muy sesuda, ni mucho menos. Entonces, bueno, de repente es esto, es como que no se pierdan, que no se desenganchen, porque si no las clases son un embole, y más en esta modalidad. Yo, de ser ustedes también, me quedaría durmiendo, o no sé, o haciendo otra cosa, ¿no? Pero para que las clases realmente sean algo, o sea, que les puedan aprovechar y les pueda rendir, esto, por lo menos no perderse tanto, ¿no? Nada, la idea que teníamos como para el día de hoy era como continuar con este ejercicio que hicimos de trabajar sobre las preguntas de ustedes. Este, por ahí, si alguna no llegó, yo sé que hice lío con el teclado porque le empecé a contestar a un compañero y ya me lo dijeron, pero bueno, si a alguno no le llegó, le pedimos que nos hagan llegar, más como un ejercicio, porque en realidad hoy va a ser el último día que trabajemos sobre esto. Pero bueno, si les parece, si te parece, Enrico, compartimos ya las preguntas y las seguimos pensando como la clase pasada. ¿Ah? Sí, Sí, dale. estaba leyendo el chat que hay. Bueno, no sé si da. Bueno, cuentan la parte más del sufrimiento. A mí personalmente lo que me está resultando es leer el texto y después de ver las clases para entender de qué hablan, y cuando termino, ver todas las clases, leer el texto de vuelta para entenderlo también, como todas las explicaciones o videos. Sí, yo creo que sé que ustedes son... yo tengo dos sobrinos que son ingenieros, y uno me dijo un día: el único libro que leí en mi vida fue El Principito. Después todo lo demás leyó otras cosas, pero PDF de ingeniería, fórmula, pero no una literatura, ¿no? No leen literatura. Entonces, la broma que siempre hacemos es, no hay figuritas, ¿no? No hay imágenes, entonces se vuelve pesada la lectura. Y acá, con lo que dice Alejandra Busto, yo creo que es clave, porque la tendencia, me parece a mí, de mirar videos, en realidad los videos, es como cuando uno mira una película, lee el libro y después mira la película. A la película le falta de todo lo que tiene el libro. Creo que ustedes hagan lo que quieran, obviamente. Creo que es conveniente, más que mirar un video de los que le colgamos nosotros, hacer una lectura y mirar el video. Porque me parece que el video permite ver donde los docentes resumen, seleccionan o se afirman en algunos conceptos. Y lo que hace Alejandra me parece bárbaro, porque mirar el video y no leer no te salva ni a palo. Yo diría que leer y no mirar el video te salva, ¿entendés? Pero si vos lees y mirás el video, me parece que tenés como un reforzamiento mucho más fuerte de la comprensión. Es una recomendación, hagan lo que quieran. Vamos a las preguntas. Bien, vamos a las preguntas. Ah, no, perdón. Me estoy confundiendo de PDF. Acá. Bueno.
habíamos quedado en esta, ¿no? En el capítulo de eugenesis e higiene aliados para cuidar y conducir se detallan 3 niveles en los que esperen que las tengo que achicar el cuadrito, se desplegaron las acciones de protección del Estado. Este ya lo habíamos visto, ¿no? Habíamos quedado en la estatización del gobierno fue gracias a... ¿No? Les pido que me confirmen. Sí, profe. Está, perfecto. Bueno, vamos. La estatización del gobierno, piensen que estamos en el capítulo de eugenesis, en el apartado, diría yo, eugenesis e higiene del documento de Chávez, el documento 5, dice, la estatización del gobierno fue gracias a, opción A, distanciamiento de la Iglesia del Estado, opción B, expansión económica, industrial, fortalecimiento educativo, expansión de administración del Estado. Y opción C, expansión económica y administrativa del Estado y fortalecimiento de la educación en los niños. ¿Qué opinan? Bueno, veo que se tiran varias por la C. Y acá viene el momento, fundamenten. ¿Por qué les parece que es la C? Bueno. Acá. Bueno. Me parece que algo pasó con la conexión, ¿no? Bueno, acá están diciendo por el chat porque se hace hincapié en la educación de los niños y niñas, dice Valentina, y Enrique dice por aquello que hablamos de que el Estado pasa el poder soberano al Estado administrativo que cuida, hace vivir y deja morir, creo que es eso. ¿Cuál es la pregunta? Eso solo se encuentra en la opción C, porque todo pasa a ser controlado por el Estado. Comparto nuevamente. Enrico, ¿qué tendrías para agregar acá? Sí, bueno, a mí me parece que digo para cómo pensarla, ¿no? Cómo pensarla sin hacer un esfuerzo de memoria lineal. Yo creo que la clave está en los niños, ¿no? Casi todas las políticas, o el texto de Chávez particularmente, muestra como vinculado a las nuevas disciplinas que surgen en este primero el primer vallismo, que hay una preocupación enorme por el desarrollo del Estado, es decir, por el ingreso a la modernización y las trabas que ellos sienten que tiene a nivel del desarrollo económico. Por otro lado, hay una serie de capítulos que plantean claramente, vinculada a la eugenesis y la higiene, a la higiene mental y a la psicopedagogía, aparece toda una preocupación por el buen encauzamiento de los niños, ¿no? Es decir, la construcción del desarrollo del el habitante adulto próximo, respetuoso, productivo. Entonces la C me parece que por, por el énfasis que se le da en el documento, la C va planteando por dónde pasan las claves
no sé, la comprensión para esa respuesta. Profe, Sí. yo Fernando. pienso que también se podría, o sea, que es la C también, pienso que la C porque por el motivo que acaba de decir, que de los niños, porque aparte la B la podemos descartar por el hecho de que habla de la industrialización, y en definitiva la industrialización es el objetivo. Entonces, lo hablaba Varela, para lograr que el Estado se desarrolle y lograr llegar a esa famosa industrialización, hay que poner el énfasis en la educación de los niños. Entonces, por eso creo que la C es la que engloba más eh, el tema y es el que habla más de a donde apunta la estatalización, o por lo menos donde apunta a la materia prima o la base de la estatalización. Sí, yo estoy de acuerdo. Me parece que ahí está como más la clave en esto, ¿no? Del lugar que juega el proceso de industrialización, digo, para leer la pregunta, ¿no? Porque es verdad que entre la B y la C podrían ser hasta medias tramposas, digamos, porque, digamos, pueden ser similares, pero creo que ahí hay una clave interesante. Y también el énfasis en los niños, porque una cosa es hablar de fortalecimiento educativo y otra cosa es hablar de la educación de niños y niñas, ¿no? La preocupación específica por la infancia, si bien, digamos, había preocupación por otras grados, digamos, de educativos, creo que la infancia tenía un lugar preponderante y central, ¿no? Bien. ¿Pasamos a otra? Es cierto que difícilmente nosotros pongamos, ¡ay, el señor de la garrafa! ¿Viste? El afilador pasó el otro día. Esta vez es el de la garrafa. Es cierto que nosotros no pondríamos una B y una C, ¿no? Es probable. Porque presentaría pila de dificultad para contestarla. O sea, está diciendo que nosotros somos más buenos que ellos cuando formulan Sí, preguntas. Tenés el micrófono cerrado, Enrico. obvio. Ah, pensé que estabas haciendo algo más. Bueno, seguimos con otra pregunta, ¿les parece? Vamos con la siguiente. Que estas son 3 en una. En los años 1930-1940 en Uruguay, vamos con la primera, la vocación se configuró como un elemento que tomó forma entre 4 coordenadas. A, la actualidad, el futuro, lo individual y lo colectivo. B, las motivaciones, aptitudes, conductas y proyectos personales. C, el estudio psíquico del niño, de la clase, metodología de la clase y vocación del maestro. ¿Qué opinan? ¿Quién hizo esta pregunta? No sabemos. Podría saberlo, sí, pero... ¿Querés que me fije? No. Me fijo. No. Para preguntarle después que Lo contestemos. mantenemos en reserva. Sí, ahí está. A ver qué están contestando en el chat. ¿Cómo? A, B, bueno, de todo un poco, ¿no? Profe, profe, ¿me Sí, escucha? Sí. sí. Yo puse que era la A porque en realidad hace un rato que leí esa parte antes de la clase y me acordaba tal cual que lo dice así, tal cual. Los 4 coordenadas que son la actualidad y el futuro y lo individual y lo colectivo. Eso es medio textual también. Eso. Y en realidad por lo que habla también, ¿no? Que la vocación es algo que se planea en un presente para después, para un futuro. Para mejorar el futuro. De todas formas, yo creo que ahí en
en el estudio de las vocaciones o la aparición del estudio de las vocaciones, me parece que tiene que ver en un escenario donde no había como una preocupación o un reconocimiento de la vocación de futuro, porque las cosas que se hacían eran las que se hacían. Cuando aparecen los estudios de la vocación, y sobre todo aparece asociado que la vocación no es solo una revelación, sino que la vocación también se construye, me parece que empieza a aparecer un diseño de Estado hacia qué hombres y mujeres quiere y en dónde los quiere, ¿no? Lo que quiero decir no es una manipulación espuria, lo que empieza a aparecer es cierta injerencia, cierta acción del Estado, no solo para descubrir algo que en germen está escondido en el niño o la niña, sino que empieza a trabajar sobre algo para generar procesos vocacionales. Toma la vocación como algo que se puede trabajar, que no es solo algo que está. No sé si se entiende lo que digo. Y que ahí me parece que aparece el tema del Estado con políticas concretas vocacionales. A mí me parece la pregunta esta es como muy finita, que yo no creo que nosotros hiciéramos una pregunta así, porque capaz te quedás como entre la A, no sé cuál, no las tengo acá a la vista, pero entre la A y la B y la C, creo, me parece que nuestras preguntas serían como un poco más evidentes. No digo que estén mal, digo que está bueno el ejercicio para permitirnos esta discusión. ¿Cuál era? Sí. Sí, yo creo que acá me parece que está bueno, como decía Enrico, el ejercicio para permitirnos la discusión. Yo me pongo acá en lugar así de quien lee y recordando el texto, como bien hacía la compañera, a mí me parece que acá hay una como cuestión que es quién está hablando, ¿no? Porque, por ejemplo, términos como actualidad, futuro, individual y colectivo no son propios de 1930 a 1940. No se planteaban los proyectos vocacionales en esos términos, ¿no? Es una lectura, yo en todo caso entiendo que eso puede ser una lectura que aparezca en palabras del autor del documento, que en este caso es Chávez, que lo resignifica y lo interpreta en esos códigos, ¿no? En cambio, es como si la B y la C estuvieran más pegadas a los textos propios de 1930 a 1940 y la A estuviera pegada a la relectura o deviniera de la lectura y la interpretación de ese material, digamos, histórico, ¿no? Sí. Entonces me parece que acá también es interesante pensarlo, porque de alguna manera, si lo pensamos así, la A y la B pueden tener mucho que ver, porque actualidad, futuro, individual y colectivo, con motivaciones, aptitudes, conductas y proyectos personales, empieza como a aparecer ahí como también otra pista y otro elemento, ¿no? Estás con el micrófono apagado, Enrico, no te escucho. No te escuchamos. Capaz la C, gracias, capaz la C como sirve para sacarla o despistarla, porque trae la vocación del maestro. Y como está centrado en el niño, la C capaz ahí, ¿no? Porque también en la velocidad de respuesta uno utiliza varios recursos, ¿no? Un clásico en este tipo de respuesta es saquemos lo grueso que no va, despejemos y quedémonos pensando en las que dudamos, ¿no? Por eso Claro. cualquiera les diría, primero contestar todas las que está seguro, ¿no? Tenés 10, las 5 primeras, las 7 y la 8 la tenés seguro, respondés esas, si podés, ¿no? Responderlas más seguro y volver a las más problemáticas, las que no contestaste y las que quedaste con duda. En este caso, por ejemplo, A, B y C, respecto a la vocación, como método, ¿no? Como estrategia de respuesta, digo, el estudio psíquico del niño de la clase, metodología de la clase y vocación del maestro. No, no es la vocación del maestro. La preocupación política, de estrategia de Estado acá, estaba en la vocación de los niños, centrado en la infancia, pensando en la proyección de los normales y los anormales
para el desarrollo de la fuerza de trabajo, disciplinamiento y biopolítica. Uruguay necesita tener ciertos desarrollos. No está jugado el maestro. Está bueno que el maestro tenga su vocación, que vaya a la escuela con ganas, que se copie y todo lo demás, pero no es el objeto del texto, digamos. Entonces la C, seguro que no es, hasta por esa cuestión básica. La A y la B, te complica un poco más. Una explicación estaría la que plantea Alicia, pero sin lugar a dudas, conceptualmente, empieza a aparecer algo entre esos 30 primeros años, o entre el 30 y el 40, en el primer vallismo empieza a aparecer una preocupación seria entre el Uruguay actual y el Uruguay de futuro. O sea, empiezan a meterse las baterías a desarrollar a esa relación actualidad-futuro. Y respecto también a conformar los grandes contingentes laborales, fabriles, del campo, lo que sea, es decir, empieza a trabajar sobre el niño, pero también trabajar sobre el conjunto de los niños, porque viene el apogeo, estamos en un momento donde la primaria es universal. Entonces tenemos escolares por todos lados. Entonces aparece el tema de lo individual y lo colectivo como una fuerza muy novedosa en estos primeros años para el Uruguay, en estas primeras décadas, ¿no? Entonces la A, de cajón que es, y la B, las motivaciones, actitudes, conductas y proyectos personales, sí, pero acá lo que sucede, lo que falta, es la dimensión de lo colectivo, ¿no? Me parece la dimensión del desarrollo hacia el futuro y colectivo. La A como la más clara. La B no está mal, pero no está bien tampoco. La C seguro que está mal. No, y lo otro que yo espero no haberles mareado o confundido un poco, pero es esta estrategia de pensar quién está hablando para hacer las preguntas, ¿no? Porque encontramos también una distancia, o sea, bueno, ¿quién está hablando? En este caso, la vocación se configuró como un elemento que tomó forma en 4 coordenadas, o sea, es una relectura sobre algo que sucedió con el proceso de conformar la vocación. Entonces, sí, yo también creo que si se trata de responder, me creo que es la A, pero bueno, parecía interesante como el ejercicio de poder pensarlo, ¿no? ¿Vamos con la próxima? Vamos arriba. El aún inexistente psicólogo contaba con un... el aún inexistente psicólogo. A. Contaba con un campo de aplicación con los objetos a estudiar y los conceptos a utilizar. B. Contaba ya con un arsenal técnico, los test y las encuestas y con la experimentación como método. C. Y con el emplazamiento institucional para su experticia. ¿Qué les parece? La B están diciendo. Dice Janina. Valentina dice la B. Seguimos. No, para acá aparece entre la A y la B. Ah. Están copiando. A ver, pará. Vamos a cambiarle la pregunta. ¿Por qué descartaron la C? Alguien que se anime a decir por qué les parece que la C no. A menos que haya alguien que diga, me parece que la C sí, pero bueno. Vamos por la negativa, digamos. Está bueno esto porque muestra que no es fácil armar preguntas, ¿no? Está justificando nuestro salario. Claro. Porque todavía la psicología no estaba institucionalizada, dice Florencia. Enrique afirma eso, estaba más volcada a la pedagogía. Exacto. Sí, no sé, yo concuerdo con Florencia y con Enrique. En realidad, la psicología no estaba institucionalizada como tal. Recuerden esta cuestión de que surge primero los saberes psicológicos y recién después la institución psicológica como tal, ¿no? O sea, el proceso es al revés, es como que se crea algo que después va a ser capturado, delimitado dentro de una disciplina psicológica y un sujeto como, digamos, que puede aplicar ese saber experto, que es el psicólogo o la psicóloga. Entonces yo estaría de acuerdo con eso de, bueno, no es emplazamiento institucional para su experticia.
me ofrece algunas dudas a mí también. Vieron que acá fuimos por la que realmente nos parece que no y por qué no. Y ahora vamos entre las dos que mayoritariamente la B decían, contaban ya con un arsenal técnico, test, encuestas y con la experimentación como método, y la A que era contaba con un campo de aplicación con los objetos a estudiar y los conceptos a utilizar. Vamos a pensar las diferencias entre estas dos. ¿Qué les parece? Paula tira la A con duda. ¿La A? ¿Querés compartir, Paula, por qué te parece que es la A y por qué te genera dudas? ¿O algún otro compañero o compañera? A mí la duda que me genera entre la A y la B es, porque la B habla de un arsenal técnico, de test, de encuestas. ¿Realmente tenía tan especificados estos tres aspectos para realizar la experimentación? Porque en la A dice, contaba con un campo de aplicación, con los objetos a estudiar y con los conceptos a utilizar. Me parece que sí, con eso contaba, con esas tres cosas contaba. Pero con ya, o sea, no estoy tan de acuerdo con la palabra arsenal técnico, cuando en realidad, si no estaba tan institucionalizado, me genera una duda ahí en ese aspecto. Uh-huh. ¿Quién hizo esta pregunta? Y la misma que hizo la pregunta anterior. Las tres preguntas las hizo la misma compañera. Si quieren me puedo fijar, pero tengo que salir la No, pantalla porque completa y todo está eso. lo que dicen ustedes, ¿no? Está difícil para contestarla. Desde el punto de vista docente, yo no haría esas preguntas. No es que está mal, porque en realidad en ese periodo se inauguran se inauguran centros, laboratorios, empiezan a aparecer tecnologías, ¿no? Sin lugar a dudas no hay psicólogo porque será después del 50, después del 52, 56, ¿no? La formación específica universitaria después del 56, o sea, después de la década del 50, digamos. No había psicólogo acá, ni psicólogas, seguro. Por lo menos formado en Uruguay. Lo que sí había, ya desde el periodo anterior, había una divulgación de conocimientos de psicología, pero está ya en estas primeras décadas del siglo. Ahora, entre el 30 y el 40 empiezan a aparecer tecnologías. Cuando se empieza a armar, a fundar espacios de estudios, pero más bien experimentalistas, pero empiezan a aparecer con Radecki, por ejemplo, que es la unidad, el módulo que estamos, con Radecki empiezan a aparecer una serie de trabajos vinculados a la fuerza aérea, por ejemplo, a la medición de la tensión, tiempo de reacción, atención, bueno, que eran los elementos para ellos vinculados a lo psicológico. Entonces, está difícil. Ahora, contaban ya con un arsenal técnico, no sé si esto está en el texto, los test y las encuestas y con la experimentación como metodología. Eso había. Era incipiente, pero había. Incluso contaban con el emplazamiento institucional para su experticia. Pero el IS es raro, ¿no? Es como un agregado. Pero sin lugar a duda entre la A y la B no está mal responderla. La A quizás para este periodo inicial sería como la más redonda.
Bueno. Exacto, en el 33, lo que dice Antonio, por eso decía lo de que empiezan a aparecer algunos elementos. Sí, Muy, yo... muy incipientes, ¿no? Muy incipientes todavía. sí, yo, a ver, estaba pensando que Ahí esto está bueno ahí porque... Florencia pone. ¿Qué? Florencia pone, el profe Chávez dice la A y luego la B en el texto. Bueno, primero, Florencia, me parece buenísimo ese ejercicio de mientras ir a ver qué dice el texto en relación a eso, que está muy bueno lo que estás haciendo, porque realmente es así. Yo, en realidad, a mí lo que me ofrece dudas de la A es lo de el campo de aplicación, no, me ofrece dudas lo de los objetos a estudiar y los conceptos a utilizar. Porque la un inexistente psicólogo contaba ya con un campo de aplicación, ¿se contaba ya o se estaba construyendo? Y yo voy más por la idea de que era un momento donde se estaba definiendo ese objeto a estudiar y esos conceptos a utilizar. Que lo que había era sí un arsenal de test, de encuestas, la experimentación como método heredado también y traído de otros países, en un proceso también digamos, de rever, ¿no? Recuerdan lo que vimos sobre la adecuación y baremación de los test, ¿no? Se traían test de otros países y estaban intentando aplicar acá, entonces creo que eso estaba, pero conjuntamente también se iba reflexionando y intentando conceptualizar esos objetos que se estaban estudiando. Entonces, sí, es tramposa, o tramposa, ¿no? Que no quiero decir, no digo arteramente tramposa, es confusa. Yo, si me estuviera enfrentando como estudiante a esta pregunta, creo que respondería la B, pero bueno, que ofrece dudas, ofrece dudas. Igual lo que me gusta de esto es que vamos levantando imagen. Por ahí estaban diciendo, estas preguntas son muy difíciles, si nos pusieran esto en el parcial marchábamos todo. Bueno, me parece que creo que estamos como, nos ayuda a ver que no somos tan malos, tan mala gente. No, pero yo creo lo que no hay que confundir, Martina, es que en realidad estas son preguntas construidas por estudiantes. Y lo que estamos haciendo es, a la vez que vamos contestando, estamos haciendo el trabajo que hoy, cuando comenzamos la clase, hablábamos, ¿no? ¿Cuál es el ejercicio que hacemos? Bueno, tenemos que leer. No me da el tiempo, tengo otros parciales. Si no leemos está muy difícil. Otros planteaban leer y mirar los videos. Pero cada pregunta, nosotros estamos haciendo el ejercicio de retomar, de reenganchar, de explicar qué es lo que hacemos todos, ¿no? Lo que hacen ustedes cuando intentan, lo que creo yo que hacen ustedes, cuando intentan dar una respuesta. Pero sobre todo, lo otro, me parece que este es el ejercicio de la clase, ¿no? De armar clase, discutiendo con nosotros y quedándonos con ideas. No es un examen, porque además las preguntas, como le vuelvo a plantear, nosotros no la construiríamos así, porque no sería bueno para la respuesta a ustedes, para que la entiendan, porque hay muchas que están, esto es clarísimo cuando armamos las preguntas en nuestras... Se cortó. Se cortó, sí. Sí. Se cortó Enrico. No. ¿Me escuchan ustedes a mí? Sí, sí. Sí, bueno, mientras vuelve Enrico. Bueno, no sé, engancho con la idea de lo que creo que estaba intentando decir Enrico. Nosotros estamos haciendo con ustedes el ejercicio, aquí se visto la prueba con un tipo de pregunta así. Bueno, no nos enojemos con la pregunta, porque además pensemos que hay una compañera que se tomó el trabajo de hacer estas preguntas y que sobre eso estamos pudiendo trabajar, que eso es lo que está bueno. Lo que me parece que es interesante es que nosotros estamos poniéndonos con ustedes en el ejercicio de contestar las preguntas y de ver un poco qué tipo de trabajo tenemos que hacer sobre las preguntas, ¿no? Y sobre todo, cómo acá, y piensen que esto es un ejercicio, se nos diluye un poco la respuesta correcta, ¿no? Acá Belén dice, en el texto dice, donde la psicología comenzó a tratar el camino de su institucionalización, elaborando las condiciones para delinear la experticia de la psicología y sus agentes. Sí. Excelente.
¿Volviste, Rico? Sí, se me cortó acá. Ah, Ahora de nuevo, creo. ¿Seguís sin Todos pagar los el que estamos internet? conectados acá. Sigo ¿Seguís sin pagar el internet. Pero estoy haciendo una colecta, si alguien quiere ayudar. Ah. Vendiendo rifas, dale. Bueno, ahí Manu Sí, es dice, lo que la dicen única... acá, ¿no? No es que... No es... Sí. Dale. Ahí textual, en la uni inexistente psicólogo contaba con un campo de aplicación, con los objetos a estudiar y los conceptos a utilizar, o sea, sería la A. Y ya con un arsenal técnico, los test y las... Oh, sería la A y la B entonces, con los test, las Por eso. encuestas y con la experimentación como metodología, carecía de emplazamiento. Y abajo Ahí, dice lo institucional. estaba perfecto. Bueno, serían las dos. Bueno, pero entonces estábamos ¿Sí? bastante bien rumbeados, porque estábamos entre la Estábamos A y bien la B. rumbeados. Yo creo que hay gente que habla mal nuestro, estábamos bastante bien. Sí, al final, esto estaba todo con lo que lo ensayamos ayer para ver quién decía quién decía la B. No, lo que me parece interesante es ver este ejercicio que hicimos. Descartamos una de ellas, en primer lugar, que fue la C. Dijimos, bueno, esto no. Y en realidad después está, más allá de que eran las dos, no importa, creo que el ejercicio interesante es cómo empezamos o desde dónde nos apoyamos para pensar entre una y otra, ¿no? Vamos con la Bien. próxima. Vamos con la próxima. La psicología también se vio involucrada en el cuidado de la infancia. La clasificación de los alumnos en las escuelas fue entendida como un medio de protección del niño. Esto permitió, 2 puntos. A, un enfoque homogeneizador de la enseñanza. B, el trabajo grupal con los niños incluidos al sistema. C, el trabajo individual con los niños. D, no saber las causas de las dificultades de aprendizaje. Uh-huh. Uh-huh. ¿Qué opinan? Creo que la... Yo me doy cuenta que me cuesta leer niño en solamente masculino. Entiendo al niño y niña. La A. Aparece la C, caramba. El trabajo individual con los niños. ¿Hay alguien que quiera argumentar por qué la que eligió o por qué no alguna que eligió? Que no eligió, perdón. No, a mí me escuchan ahí, ¿Quién habla? Sofía. Sofía. No, que estaba, cuando lo leí, o sea, me parece como raro pensar en que le da como un enfoque homogeneizador, cuando en realidad los clasifica a los alumnos. Entonces, por eso para mí no era la A, y por ahí podía ser la C, porque en realidad había leído como que se trabajaba un poco más como enfocado en los niños, o sea, no sé si decía individualmente, explícitamente, pero como que se le podía dar más atención a cada niño, por esto del hecho de que se los separaba y demás, de acuerdo a sus... nada, en esto de que se los clasificaba. Pero no estoy totalmente segura. Yo lo entendí como así, pero tal vez que lo entendí mal. Ay, no sé qué les hice, perdón. Está. Bien. Sí. Yo... no sé, perdón que... No sé, volví para atrás. No sé, a mí me queda como un poco la duda. Bueno.
A mí me queda un poco la duda sobre si podemos hablar ahí de una conceptualización como individual del niño, en tanto creo que primero se construye esa como cuestión homogeneizadora, ¿no? Como primer movimiento. Ay, se trancó. ¿Me escuchan? Yo sí. Sí, se escucha. Algo pasó con la cámara, por ejemplo, y no me deja compartir pantalla, pero bueno. La sigue pantalla hablando. no la vemos. La pantalla, no importa. Sí, no me está dejando compartir pantalla. No importa. Bueno. A ver ahí. A mí me parece que una clave para responder, aunque no nos quedemos pegados, sabemos que son preguntas que están construyendo estudiantes. Entonces sabemos que son preguntas que van a estar muy pegadas a la letra del texto. ¿Tá? Pero sin tener la letra del texto presente, nosotros tenemos que pensar que estamos en un tránsito, en un ensamblaje, una composición entre el disciplinamiento y la biopolítica, es decir, en un proceso de estatalización en Uruguay. Por lo tanto, la cuestión de la homogeneización, lo generar colectivo, es parte de las políticas centrales de orden de salud, educativa, es trabajar sobre el conjunto. No es que no le interese trabajar sobre lo individual, pero sí le interesa trabajar sobre el conjunto, ¿no? Porque diseñan grandes políticas de impuestos, grandes políticas de salud, grandes que abarcan a los 19 departamentos, que abarcan a todo el Uruguay, que abarcan 10 años, ¿no? Yo qué sé, fíjense la calle Pou hoy en el gobierno, cuando sale y lo que anuncia grandes desarrollos que engloban, no va dirigido a uno que vive en el barrio tal, en tal departamento. Entonces, yo creo que en ese sentido es como una pista que tenemos nosotros para pensar. Me perdí la pregunta. La psicología también está involucrada. Se viene el cuidado de los niños, la clasificación de los alumnos. Ahí decían en el chat, producir en serie. Pero producir en serie no es producir individualmente, sino es que la serie se repite. Es decir, se produce una homogenización no porque no haya un motor, una tuerca, un niño y otro niño y otro niño, sino que se produce serializadamente, repitiendo el proceso y repitiendo la producción. En ese sentido, homogeneización, y en ese sentido se utiliza el término colectivo o población. Entonces, la clasificación es fundamental para armar esto. No es para separar de a uno, sino para clasificarlos en una especie, clasificarlo en una clase, clasificarlo en un aprendizaje. Entonces yo creo que hay un enfoque homogeneizador de la enseñanza. Hay un trabajo grupal con los niños porque se los lleva a trabajar a un Bueno, creo que se cortó nuevamente, ¿no? Sí, bueno, sigo yo. Yo también, siguiendo un poco con la línea de lo que venía planteando Enrico, yo me inclinaría por la A, pensando en esto de como de la construcción de un entramado más biopolítico, en esa necesidad de construir un segmento poblacional que es la infancia, y necesidad también de homogeneizar esa infancia. Obviamente que incluye sí un trabajo, obviamente que incluye sí un trabajo grupal, porque eso se hace con una estrategia grupal, esa bajada, digamos, homogeneizadora. Me pareció interesante también alguien que puso por ahí, creo que era Laura, que puso, bueno, seguro la D no es. Yo concuerdo que seguro la D no es, pero me parece que, no sé por qué lo plantea Laura, yo en realidad lo que me parece que seguro la D no es por esta estrategia que por lo menos a mí me resulta como útil a veces, que es pensar en como rastrear la genealogía de los términos, o de dónde vienen los términos, ¿no? Se hablaba en esa época de dificultades de aprendizaje como tal. Si recién estaba construyendo ese gran contingente llamado normalidad.
y recién empieza a aparecer la anormalidad como un problema. ¿Había una lectura sobre las dificultades del aprendizaje como tal? Bueno, y veo que ahí alguien se estaba acordando de de Pink de Another Brick on the Wall de Pink Floyd. Yo también me estaba acordando de lo mismo. Esta cuestión de producir niños y niñas en serie, no sé si la han visto, pero es interesante como tener esa referencia también para pensar lo que implica un enfoque homogeneizador, ¿no? Donde todos y todas tenían Pero que estar... la película ¿en qué Sí. años, en qué tiempo se ubica? La película, ¿en qué tiempo se ubica? En la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ajá. 33 al 45. La próxima pregunta de un parcial de historia va a ser de Wall. Mira, en mis épocas, cuando te tuve de profesor, nos dabas clases con queso ruso, ¿te acordás? Bueno, está, La canción de los redondos. obviamente. Bueno, ¿seguimos con otra pregunta? Sí, el tema de las dificultades, el tema de las anormalidades, es el que empieza... Era muy Gracias, efectiva. Martina. Bueno, prometemos algún tema ricotero para alguna clase entonces, ¿está? Nos vamos a ponerla. Por favor, lo más grande que hay. Bueno, no, lo que decía es que las dificultades de aprendizaje empiezan a aparecer ahí como un destino, ¿no? Empiezan a aparecer las preocupaciones. La aparición de Verdecio tiene que ver con eso. Enriqueta Conte-Riquet planteando que tiene que haber una facultad de pedagogía con una formación específica en psicología, tiene que ver con los problemas de aprendizaje también. Ahí se empieza a diseñar y a separar los anormales de los normales. Pero aún no se sabía, era muy incipiente esto, ¿no? Vamos arriba. ¿Vamos arriba? La acción del Estado. Sí, dale. La acción del Estado se despliega en 3 niveles. A. Protección de higiene, educación y adolescencia. Protección del embarazo. Primera infancia, segunda infancia y adolescencia. Protección de... Sí, del me chat, imagino. amigo. Sí. Protección de las leyes de conducta social, Hay individuo mala público gente y acá, privado, además de transformación. Hay mala gente. Y no somos solo nosotros, que también somos mala gente. Bueno, están diciendo la B. ¿Qué opinan? ¿O por qué la B? ¿Ya la habíamos visto esta? Creo que dicen que sí, que les parece que ya la habíamos visto. A mí esa no, que me parece que la habíamos visto esta. Bueno, no importa. Pasamos a algo parecido, capaz, alguna muy parecida. Sí, yo también creo que es la B y que es, digamos, bastante clara, ¿no? ¿Les parece? Pasamos a la otra, a menos que quieran hacer algún comentario, o Enrico, no sé si vos querés hacer un comentario. Porque la otra me parece muy buena. Exacto, sí. Cuidar y formar, con lo que dice Laura, se trata de eugenesis de higiene temprana para cuidar y formar desde una etapa temprana. Hmm. Bueno, si les parece, si no tienen nada más que agregar, pasamos a la otra. ¿Quién critica los... Aquí está su disco. ¿Quién critica a los maestros que no están capacitados para ese rol, o sea, para el rol del maestro? Leonard Articó, Abel Pérez, Enriqueta Comte-Riquet, porque lo que entendí tiene controversias. ¿Qué opinan?
Ujú. Laura dice, Enriqueta, o sea, Enriqueta Contirriqueta dice que hay que crear un instituto tutor de psicopedagogía. Tutor no iba. Faltó ese día el tutor. ¿Cómo? Nada, nada. Ah, Leonardo Ártico, qué jugador Leonardo Ártico. a ver, acá Enrico acaba de tirar una pista. Leonardo Ártico. Ya está, ¿no? Nos dimos cuenta que era Leonardo Horticortú, no sé cómo se pronuncia en francés. Ya está. Abel Pérez. Bueno. Bueno, no sé si se aburrieron del ejercicio. ¿Con qué pasó? No sé. Bueno. ¿No entendieron muy bien la pregunta? Bueno, ¿quieren que la vuelva a compartir? ¿Quién critica a los maestros que están capacitados para este rol? Yo acá también tengo alguna pregunta sobre la pregunta, no sé si te estás refiriendo, creo que sean en realidad los maestros que no estén capacitados para el rol de maestros, sino que a maestros que no están capacitados para el rol de psicólogo, psicóloga. Esta crítica a que creo entender que va por ahí. Y aparecen estas tres opciones. ¿Se acuerdan, por ejemplo, por lo menos recuerdan en qué parte del texto está? ¿A dónde tendrían que ir para verlo? Bárrico. Mm. Nada, Ártico. Exacto. Ahí va, Eleonor Ártico. Bueno. Se nos complicó acá con todo.
Ay, bueno, acá aparece un dato interesante, sí, que la facultad, quien propone esta creación de la Facultad de Pedagogía es Enriqueta Comte-Riquet, sí. Exacto. Articó y Comte-Riquet que van a tener participación en estos congresos, juntas en realidad, porque son dos mujeres, van a participar en estos congresos sobre cuestiones vinculadas a la infancia, y van a participar, que no me estoy acordando ahora, del segundo Congreso Interamericano de Niños o algo así, y que van a estar planteando o acercando en sus ponencias, en sus alocuciones, van a estar planteando la necesidad de estudiar o de la importancia de los aspectos psicológicos vinculados a la infancia. Ahí lo que dice Iván, lo que dice Antonio, ahí está la respuesta. Uh-huh. Sí, igual yo, digamos, propongo... Está difícil para separarlas. Exacto. Está difícil para separarlas, y en realidad yo tengo esta duda en respecto a la propia pregunta, porque creo que no está hablando de cuál de las dos, o si proponen la importancia de la psicología y la psicopedagogía. Creo que están hablando específicamente del momento en que se critica. ¿Quién critica a los maestros que no están capacitados para ese rol? ¿Para qué rol? ¿Para el rol de maestro? ¿O para el rol de aplicación, digamos? Porque esa es otra crítica que tampoco les corresponde exactamente a ellas. Es otro autor el que va a criticar eso. Yo creo que acá, me parece, la línea, en el texto sobre todo, y supongo que en la línea de la pregunta, está en el surgimiento de la necesidad de que los maestros tengan formación en psicología para entender la psique de los niños en los procesos de aprendizaje. En ese sentido, está difícil para separar la A de la C. Separarlas a ellas. Abel Pérez yo tampoco sé quién es. Pero bueno. Tenemos otra pregunta que llegó, la pregunta que había hecho Martín, que vieron que les habíamos dicho que estamos con algunos problemas con el correo institucional, y el Martín me había mandado un mail que había quedado como carpeta, se me ha ido a la carpeta de spam, y ahora que lo volvió a mandar, si quieren, la comparto también. Belén, sí, por ahí está reenviada Belén, me parece. Ajá. Bien. Bueno. Sí, yo creo que para saldar esta iría como entre la A y la B, la A y la C, perdón, sin saber mucho o por dónde, pero bueno, por ahí. Bien. Ay, se me puede trancar. Bueno. ¿Les parece? Vamos con esta última pregunta que llega. Es esta. A ver si la pueden ver ahí. ¿La pueden leer ahí? Ahí me parece que quedó. Perfecto. Bueno, la leo. Según el capítulo del encauzamiento moral a la orientación vocacional, Regules, o sea, un autor, aborda el tema vocacional argumentando: A, es un hecho que se da en la primera etapa de la enseñanza del niño. B, la vocación es fructífera una vez comenzada la etapa secundaria. C, la vocación no implica más que meros resultados estadísticos, por lo tanto se asemeja más a un tema político que educativo.
Y D, la vocación es un vocablo muy utilizado para describir a las personas según el campo en el que se desempeña. No puedo leer el chat, así que si podés leerlo vos, Enrico, porque me queda tapado por el pizarrón. A ver, vamos arriba. Creo que es parecida a la vocación más arriba. Sí se ve cortado, pero se entiende, está bien. Ah. La C, dice Laura. ¿Por qué, Laura, pensás que es la C? La A propone Florencia y acá ya tenemos una apuesta. Laura dice que es la vocación no implica más que meros resultados estadísticos, por lo tanto se asemeja más a un tema político que educativo. Y Florencia plantea que es un hecho que se da en la primera etapa de enseñanza del niño. Laura, contestando la C, porque la vocación en esa época era un tema político. Sí, era un tema político en tanto biopolítica, ¿no? Es verdad. Era una preocupación de Estado. Empieza a ser una preocupación de Estado. Empieza a ser una preocupación de los educadores y de la gente vinculada a la pedagogía. Lo será de Estado, sí. La vocación implica más que mero de vuelta, ¿no? El sistema de respuesta está vinculado al nivel de lectura y la comprensión de la lectura y también a las deducciones lógicas que te van a hacer. La vocación no implica más que meros resultados estadísticos y por lo tanto se asemeja más a un tema político, educativo. Me parece que no, porque en realidad lo que hay es una preocupación por la educación. Empieza a ver, no es algo mero, es algo a desarrollar, a trabajar sobre ese campo. En ese sentido, es una preocupación vinculada a la política educativa, pero no es algo secundario, es una preocupación. Yo no me afirmaría por la C, porque creo que hay un impulso por desarrollar la vocación más que desacreditarla. Uh-huh. Porque donde empieza a jugar un papel muy importante después Clemente Estable, y hay publicación de su obra vinculada a la vocación, es decir, hay un impulso por la vocación. Es algo valorado. No es solo un dato estadístico, es algo que se le empieza a destinar esfuerzo, instituciones, dinero, publicaciones, instrumentos. Y también pasa a ser, o entra, digamos, en el juego de esta conducción de la infancia hacia determinados fines, ¿no? Esta cuestión de que la infancia es una etapa sobre la que hay que prestar atención para que, no tanto por la infancia en sí, digamos, sino por el futuro de esa infancia, para que se encaucen como buenos y buenas ciudadanos que puedan ocupar el rol, un rol preestablecido en la sociedad, ¿no? Hay una preocupación ahí.
No sé, capaz que alguien, o capaz que, no sé, alguien quiere hacer alguna aclaración más, o algo más para plantear. Ujú. Hoy, no sé qué está... ¿Escuchan bien ahí? Porque hoy me parece como que se tranca, tengo esa sensación. Que por momentos los pierdo. Se escucha perfecto, está. Yo tengo apagado mi micrófono y siento un ruido a cañería. ¿Decís que es el mío? A ver. En fin. Bueno. Ujú. Antonio Trigo dice, Sí. es el ruido de los huecos de nuestro saber. Bueno, qué poético. A alguien le dice Same Antonio, supongo que será San Antonio. Alicia, ¿se puede poner la pregunta de nuevo? Sí, la voy a poner en el chat porque se me complica si la pongo, comparto pantalla. Acá viste que... Ajá. Está, quedó bien. Enrico, en la que te metiste. Ujú. Nuestros A pensamientos ver, están musicalizados. Bien. a ver. Y para tirar una línea. ¿Recuerdan por lo menos quién fue Regules o por qué entra en juego Regules acá? Es la A, es la D. Era un político que está potente. A ver, yo les voy a tirar una pista acá. No sé, igual por acá también está el compañero que hizo la pregunta, capaz que también después quiere aportar algo. A mí me parece que acá una pista interesante es, Regules no es, podríamos decirlo, si esto fuera una serie, no es un personaje principal, no va a estar en todas las temporadas. Regules aparece a partir de un debate con Clemente Estable sobre la vocación. Entonces me parece que ahí también tiene una pista para recordar un poco quién fue y cómo es que aparece. No tanto, capaz que la pregunta fue un poco tramposa, no era quién fue Regules exactamente, sino cómo aparece en esta historia. Entonces, ¿qué es lo que va a decir Regules? ¿Se acuerdan que había un debate entre Clemente Estable y Regules, ¿no? Donde uno opinaba una cosa sobre la vocación, otro opinaba otra. Uno de los dos opinaba que la vocación tenía componentes más psi, digamos,
o que podían ser trabajados a un punto de vista psicológico y psicopedagógico, y el otro no. ¿Les tira alguna pista de esto? Ujú. Encauzamiento moral de la orientación vocacional. Bien. Pero encauzamiento moral de la orientación vocacional es como se llama, digamos, el apartado. Ahí estaba, exactamente, Laura. Habíamos para ver si podemos despejarla, ¿no? De alguna manera la C, con esto que había planteado Enrico, del mero resultado estadístico. Pensamos que pensemos como en cuáles podríamos descartar, ¿no? En todo caso. Bueno. Es la A, dice Antonio. La pregunta, sí, lo que pasa es que si comparto, se las copié en el chat, porque si comparto pizarrón, como hice hace un rato, bueno, puedo volver a intentarlo, pero se tranca, me parece. Oh, caramba, ¿qué pasó acá? Bueno, no. ¿Ven en chino como yo? Listo, está. Olviden el pizarrón. Sigamos con el chat. Siempre dije que esto parece chino básico. Ahí va. Acá voy a leer lo que plantea Belén. Dice, según el capítulo Encauzamiento moral de la vocación regula y se aborda el tema vocacional argumentando: A, es un hecho que se da en la primera etapa de la enseñanza del niño. B, la vocación es fructífera una vez comenzada la etapa secundaria. Ah, perdón, acabo de copiar la pregunta. Perdón, pensé que estaba copiando la respuesta. Bueno. Enrico, van resistiendo 63. ¿Qué hacemos? ¿Enrico? No, te decía que yo preparé una clase hasta las 12:30 de la noche, pero me parece que no da para darla, ya estamos bien, ¿no? ¿Preparaste una No sé si fue, no sé, no sé si fue bueno el ejercicio para ellos, pero este ejercicio que hicimos. Sí, no sé, capaz que a mí Pero- me gustaría que nos comentaran, no sé si ahora quieren o después, pero que Para nos mí fue comenten bueno. un poco. ¿Para vos fue bueno? No, Sí, porque quedamos como los buenos de la película. Para que vean que no somos tan, no, tan malos. porque me diste pie a que puedo empezar a usar de nuevo a los redondos. De nuevo, tema de los redondos, cómo no, cómo no, cómo no. Sí, no sé, la idea un poco era esto, como les decíamos, como trabajar con ustedes, esto, ponernos a pensar, trabajar bien pegados a un texto linealmente y después ponernos a pensar algunas preguntas en concreto, ¿no? Lo que me parece que aparece es esta cuestión pensando ya en la clase que viene y que vamos a arrancar un nuevo módulo, es esta por lo menos posibilidad de no perderse tanto de los textos y estar un poco más acompañando, ¿no? La clase en sí,
y aunque no les dé para leer, o sea, lo ideal es que lean en profundidad, pero si no les da para leer en profundidad, por lo menos que hagan un primer acercamiento al texto, cosa de que en el momento que hablemos no suene tan a chino básico. Porque si no realmente es muy difícil, no podemos sustituir ese proceso de lectura de ustedes con el texto, y devolver al texto, que fue un poco algo que pasó acá y me parece que estuvo muy bueno, devolver al texto a partir de las preguntas. Bueno, esta pregunta me genera dudas, vuelvo al texto. Y ustedes van a decir, bueno, pero en el parcial no lo puedo hacer. Sí, pero recuerden que el parcial en realidad es un control de lectura para que ustedes acompañen el curso. Lo importante va a venir después, cuando ustedes tengan que dar el parcial final. Entonces, que puedan ir haciendo este ejercicio de llevar los textos y pensar y repensar es lo fundamental para que puedan también hacer un abordaje crítico de la bibliografía, ¿no? Bien. Acá dicen, si la hizo pegada al texto, ¿es la A sí o sí? Bueno. Yo creo que sí también, pero bueno. Ah, y acá, mira, acá apareció el autor de las preguntas confirmando que es la A. Sí, el debate que tenían Regules y Clemente Estable era justamente esto. Regules decía, bueno, él no le aportaba mayor, o sea, no le daba mayor vuelta o mayor injerencia a los aspectos psicológicos en el desarrollo vocacional. Decía que era algo que, bueno, se da en la primera etapa de la formación del niño y ya está, digamos, y a eso Clemente Estable le va a contestar la necesidad de, primero, que la vocación se tenga que trabajar a lo largo de toda la formación, y sobre todo darle importancia a lo que decía de Regules de alguna manera, es que alcanzaba con encauzar a los niños hacia determinados destinos. Y Clemente Estable le va a decir que no, que es importante trabajar los aspectos vocacionales que hacen o que influyen en el desarrollo posterior. Muy básico. Bien. Bueno, piden, Enrico, si puedes trabajar la clase que viene, si puedes subir la clase que preparaste, por favor. Bueno. No, lo que puedo hacer, ¿sabes? Lo que puedo hacer, les hago un enganchado. Les hago un enganchado de esto con la que sigue, la conexión. Bueno. Se colgó un poquito ahora, no sé si estoy yo colgado o ustedes. No, de ahí te escucho, yo te escucho. Está. Digo para José, porque viste que a José puede ser representante de un sector de la clase que sintió que esto lo dispersaba más. ¿Se entiende? Ah, no sé. José ponía que la pregunta lo dispersaba más a él, debe haber estudiantes que lo dispersan más y que les es mejor las clases. Pero hay claro, pero yo voy a volver. Dale, sí, sí. Perdón. Yo les quiero recordar que esto lo estamos haciendo como un ejercicio y que en realidad no nos movimos de texto, seguimos en el texto que dimos el martes pasado. O sea, estamos repitiendo, el martes pasado empezamos con un texto, lo seguimos el jueves y no nos hemos movido de ese texto, no avanzamos de casillero, rumiamos sobre el mismo casillero. Porque capaz que esta sensación de que dispersa más es válida, pero creo que también hay que pensar que tampoco avanzamos más, capaz que profundizamos más sobre un mismo contenido, no sé. Pero después la clase esta que decís vos, me parece que la pregunta es, capaz que podemos ver, o sea, yo no sé cómo estamos con el resto del curso, pero capaz que si vos querés dar, Enrico, la clase que preparaste la vez que viene, puede ser una posibilidad, ¿no? Y nos tomamos una semana entera. No. Le hago unos enganches conceptuales para continuar. Y ya está. Bueno. Bueno, bien. Y sí, entonces quedaríamos con con el acuerdo de para la clase que viene leer el texto
del documento 6. ¿Está? Antonio, ladrón de mi cerebro, por favor. Bueno. Importantísimo para la formación de un psicólogo. Bueno, está porque esto Sí. se va a deslizar hacia otro campo. Bueno. Bueno. ¿Dejamos por acá? Entonces. Pregunta, ¿Sí? ¿ya tenemos fecha para el próximo examen? No. Parcial. Parcial. La respuesta No. no, mejor. La respuesta es no. Bien. La Vamos respuesta es arriba. no. Sí. Bueno, gracias. No, por nada, por nada. Bueno, Bueno, nos vemos el jueves. El Nos jueves vemos el empezamos jueves. con el módulo, entonces, 4, el documento 6. Por favor, lean el documento 6, son 40 páginas aproximadamente. Peguen una leída rápida y yo hago el enganche. Con Alicia Claro. hacemos el enganche. bien. Hasta luego. Forward.